¿Qué tal, chicos? Pues ya estamos en la sesión número 4 tan rápido de la clase de física 2. El tema de hoy se llama equilibrio translacional y antes de empezar con el tema déjenme recordarles por favor que tienen que estar tomando apuntes como si estuvieran en la clase normal. Una vez que terminen su apunte, hagan los ejercicios de una vez, son pocos los que les voy a estar dejando, pero resuélvanlos junto conmigo para que no se les haga pesado, para que no sientan que es una tarea, háganlo como si fuera un ejercicio que están haciendo en clase. También les recuerdo que una vez que tomen su apunte, resuelvan los ejercicios que se les van a asignar de tarea. Todos esos ejercicios los tomen fotos con el programa que les dije, Cam Scanner, y me manden todo en un solo archivo, o sea, no diferentes fotos, un solo archivo que se llame con su primer apellido, su primer nombre, el número de tarea y ya la extensión que quieran, PDF, PNG o JPG. En el caso, por ejemplo, mío sería Valderas, Benjamín, tarea 4.pdf o JPG. ¿Va? Bueno, entonces ahora sí empezamos. Para definir equilibrio translacional vamos a ver primero qué son las fuerzas concurrentes. Entonces decimos que dos o más fuerzas son concurrentes y convergen sobre un mismo punto, o sea, si se localizan en un mismo punto, si todas concurren en un mismo punto, ¿sale? En este caso el punto en el cual están convergiendo estas fuerzas es este que estoy pintando en azul. Tenemos una fuerza F1 que actúa sobre ese punto hacia adentro, una fuerza F2 que actúa sobre ese punto hacia adentro, una fuerza F3 que jala y una fuerza F4 que jala también. Acuérdense que las fuerzas son vectores, entonces se les pone una flechita arriba y como son vectores, cuando yo dibuje el plano cartesiano, cada una de estas fuerzas tiene una componente en X y una componente en Y, como hicimos con el tiro parabólico. ¿Sí? Entonces, una vez dicho todo eso, ahora sí, equilibrio translacional. Vamos a decir que un cuerpo está en equilibrio translacional si se encuentra en reposo, o sea, simplemente si no se mueve. Para que esto suceda, entonces, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo debe ser cero, porque si hay una fuerza distinta de cero, acuérdense que por la segunda ley, el cuerpo se va a acelerar. Entonces, toda la suma de fuerzas siempre debe ser cero. Si eso pasa, el cuerpo se encuentra en equilibrio translacional. Entonces, escrito matemáticamente es eso. Esto que acabo de decir es esta ecuación. Este signo que está aquí significa suma. Entonces, la suma de todas las fuerzas F1, F2, F3, F hasta Fn debe ser igual a 0. O sea, si tú tienes 10 fuerzas, pues la suma de todas esas tiene que ser 0, porque si no el cuerpo se mueve, ¿va? Entonces, hasta aquí acabamos la teoría de esta clase y ya lo único que resta es hacer ejercicios. Todos los ejercicios que se resuelven de este tema es con la segunda ley de Newton, entonces es sencillo. Entonces, vamos al primer ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 3 de la página 39, el inciso A. Bueno, en mi cuadernillo está en la página 39. Si ustedes tienen otra versión del cuadernillo, solo corroboren que es este ejercicio. Los ejercicios no solamente están recorridas tal vez las páginas. Va, entonces dice, un semáforo que pesa 122 newtons cuelga de un cable unido a otros dos cables sujetos a un soporte. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión de ellos excede 100 newtons. Y se permanecerá el cable colgado bajo estas circunstancias o se romperá uno de los cables. Les vamos a hacer el dibujito para que sea más claro y seguimos con esto. Entonces el dibujito es como este. Tenemos tres fuerzas: la fuerza T1 que ejerce el alambre 1, la fuerza T2 que ejerce el alambre 2 y la fuerza T3 que va para abajo, ¿vale? Entonces, como nuestras incógnitas son T1 y T2, porque sabemos que T3 nos dice el problema que vale 122 newtons. ¿Sí? Porque es una fuerza. Es la fuerza debida al peso del semáforo.
Déjenme ver si decía eso. T3 vale, sí, 122. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de problemas es dibujar algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos va a servir para calcular cuáles son las componentes de las fuerzas T1 y T2 en el eje X y cuáles son las componentes de la fuerza T1 y T2 en el eje Y. Eso nos va a permitir tener dos ecuaciones y dado que tenemos dos incógnitas T1 y T2, vamos a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que ustedes ya saben resolver. Entonces vamos a eso. El diagrama de cuerpo libre, entonces, lo que tienes que hacer primero es fijar el punto en el cual convergen todos esos vectores. En este caso, este punto que está aquí es donde convergen y entonces a partir de ese punto es donde dibujas tu plano cartesiano. Entonces lo que tienes que hacer es dibujar un plano cartesiano donde este es el eje X y este es el eje Y y marcar todos los vectores que actúan sobre este punto. Entonces en el caso de T1, T1 es un vector que apunta hacia arriba porque está jalando. T2 también jala hacia arriba. T2 es este. ¿Sí? Y T3, que es el del semáforo, ese apunta hacia abajo. Ese vamos a ponerlo en color verde. Entonces T3, ese apunta solo en la dirección del eje Y ese va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo, ¿sí? Porque va en la dirección negativa del eje Y, entonces este va a ser negativo. Ahora bien, ya que dibujamos nuestros tres vectores, el vector T3 que va acá, que vale menos 122, recuerden lo que queremos hacer. El problema decía que T1 y T2 no deben de tener un esfuerzo mayor de 100 newtons porque si no se rompen. Entonces queremos saber cuánto vale T1 y cuánto vale T2 para que no se rompan. Entonces vamos a dibujar las componentes del vector T1 en el eje Y en el eje X. ¿Sí? Entonces en el eje Y, por cierto, aquí lleva un plano que forma 53 grados de este lado y 37 grados de este lado. Entonces, ¿cómo hacíamos para conocer las componentes de un vector? Bueno, vean, la componente en Y es esta que está aquí, que apunta hacia arriba. Entonces esta se llama T1Y, ¿vale? Porque es la componente Y del vector T1. Y aquí la componente en Y del vector, la componente en X del vector T1 va a ser T1X. Por otro lado, el vector T2 también tiene componentes en el eje Y y en el eje X. Entonces la componente en el eje Y es esta que va también hacia arriba, que le vamos a llamar T2Y. Y la componente en X es esta que está aquí abajo, que le vamos a llamar T2X, la componente en X del vector 2. ¿Vale? Entonces, de la clase de tiro parabólico yo les mostré que las componentes de un vector en el eje X se pueden calcular con el coseno y la magnitud del vector, y la componente en Y de un vector se pueden calcular con el seno y la magnitud del vector. Por otro lado, también sabemos que este ángulo, al ser interno con este, vale lo mismo. Entonces este también vale 37.
y este vale 53. ¿Sí? No pierdan de vista lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es encontrar cuánto vale T1, o sea este vector, y cuánto vale T2. Es un problema que tiene dos incógnitas, entonces necesito dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones las voy a calcular encontrando la suma de las fuerzas en Y y la suma de las fuerzas en X. Entonces, ¿cuánto vale T1Y? Bueno, pues T1Y simplemente es T1, la magnitud de T1, por el seno de 37. El seno, acuérdense, es cateto opuesto entre hipotenusa, y entonces el cateto opuesto de este es T1Y, entonces T1Y lo calculo con el seno. ¿Y cuánto vale T1X? T1X pues es la magnitud del vector T1, pero ahora como es el cateto adyacente es con coseno, entonces sería T1 coseno de 37. ¿Cuánto vale T2X? T2Y primero. T2Y va a ser la magnitud del vector T2 por el seno de 53. Entonces T2Y es T2 por el seno de 53. Y T2X pues va a ser T2, pero ahora por el coseno de 53 gramos. Acá ya les puse yo que el seno de 37 vale 0.6, entonces esto ya reducido quedaría 0.6 por T1, T1 por 0.6, que es lo mismo, 0.6 por T1. El coseno de 37 vale 0.8, entonces T1 por 0.8, que es lo mismo que 0.8 por T1. ¿Sí? Ahora T2Y vale T2 por seno de 53, entonces sería 0.8 por T2. Y T2X es T2 por coseno de 53, entonces sería el coseno de 53, este es coseno. El coseno es coseno. El coseno de 53 es el que vale 0.6. Aquí los escribo. Entonces 0.6 por T2. Ahí está. Entonces ya encontramos las componentes X y Y del vector T1, del vector T2, y sabemos que el vector T3, solo apunta en la dirección Y, en la dirección negativa del eje Y. Por cierto, como T1X va en la dirección negativa del eje X, debe llevar también un signo negativo. Entonces aquí tiene que ser menos. ¿Sí? T2X sí es positivo, T2Y también, y T1Y también es positivo. Entonces así queda. Ahora, ¿cómo encuentro mis dos ecuaciones que yo necesito para encontrar T1 y T2? Bueno, pues se acuerdan que les dije que la suma de las fuerzas, para que esto no se mueva, la suma de las fuerzas debe ser 0, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar al eje X y al eje Y. La suma de todas las fuerzas en X y la suma de todas las fuerzas de Y tiene que ser igual a 0. Entonces voy a poner aquí la suma de las fuerzas en X, pues es igual a, ¿cuáles fuerzas tengo en X? T2X y T1X, entonces sería 0.6 por T2 y luego T1X, que es negativo, menos 0.8 por T1. Entonces, para que eso no se mueva, pues tiene que ser igual a 0. Y luego vamos con la suma de las fuerzas en Y, que es igual a
tenemos aquí las fuerzas que van en Y es T1Y, T2Y y T3, ¿sí? Entonces sería T1Y 0.6 T1. Primero voy a poner el otro para que cuadre. Entonces sería T2Y, que sería este de aquí, 0.8 por T2, más, ahora sí, T1Y, que vale 0.6 T1, y además tengo este vector en Y hacia abajo, menos 122, y eso debe ser igual a 0. Aquí vean, ya tengo un sistema de dos ecuaciones donde mis incógnitas son T1 y T2, ¿sí? Lo único que hay que hacer para acomodarla bonito, pues es pasar ese menos 122 que estaba aquí restando, pasarlo del otro sumando, y entonces ya nos queda igual a 122. Estaba restando, lo paso a sumar. Entonces ya tengo mi sistema. Este es mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que resultó de haber encontrado la suma de las fuerzas en X e igualarlo a 0, y la suma de las fuerzas en Y e igualarlo a 0. Acuérdense, eso es para que eso esté en equilibrio. Ahora sí, tengo un sistema de... Chavos, decidí interrumpir el video en este punto, pues primero para desearles que estén bien, que se cuiden mucho, y porque quisiera saber un poco sobre sus inquietudes. No sé si han tenido dificultades para ver los videos, si no se han podido conectar, si les cuesta trabajo manejar la plataforma, o cualquier duda o comentario que quisieran hacerme llegar, sería bien recibido, porque no me han mandado nada y pues me interesa saber cómo les está yendo. Por otro lado, quisiera comentarles que he estado revisando sus tareas y he visto que se han estado copiando mucho. Creo que ese es un problema que ha existido por mucho tiempo. Sin embargo, yo considero que es muy importante dejar de hacerlo. Es una muy mala costumbre. Siempre he pensado que los valores son precisamente lo que le da un valor a cada persona. Entonces, traten de no copiar. Ya se los he dicho a los que alguna vez tomaron clase conmigo. Si tú copias, tus compañeros te van a conocer. Ir a la escuela no es solamente aprender, también es hacer relaciones personales. En el caso en el que ustedes empiezan a copiar, sus otros compañeros con los que están haciendo una relación de amistad o personal se van a dar cuenta de que ustedes hacen eso, y en un futuro, a lo mejor, si tuvieran la oportunidad de recomendarlos para un trabajo, para X actividad, pues no lo harían seguramente de la misma forma. De hecho, yo no lo haría. Yo no recomendaría a mi compañero, que era el que copiaba la tarea en la prepa. Y bueno, yo sé que la situación ahorita es complicada, pero traten de hacer las cosas. Voy a calificar mucho el esfuerzo. Ahorita los que me han mandado las tareas, la próxima clase voy a subir un video con la solución de todas las tareas, y les voy a pedir les voy a decir cuáles son sus errores, y les voy a pedir que los resuelvan. Mi objetivo es, y espero que también será el suyo, es que aprendan lo mejor posible y que podamos salir lo mejor librados de esta situación. Pero si ustedes no hacen el trabajo, pues no van a aprender, y al final esa es la finalidad de que vayan a la escuela. Bueno, piensen si a costa de que no, a costa de que van a aprobar sus materias, y decidan si vale la pena. Ahorita van bien, pero solo eso, esfuércense un poco más. El ejercicio que estamos resolviendo en este video, que acabo de cortar, les voy a pedir que los que estén tomando apuntes lo pasen en limpio muy bonito, y me lo manden cuando termine la clase.
los alumnos que lo manden van a tener un punto extra en la calificación de este parcial. Eso lo hago con la finalidad de ver quién realmente está viendo los videos y quién no los ve y solamente copia las tareas, ¿va? Entonces, échenle ganas y cualquier duda, comentario, sugerencia, escríbanme y lo vemos. Sobre todo. Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué métodos saben? Ahora sí, ustedes se saben 4 métodos que aprendieron en primero para resolver sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se saben el de suma y resta, el de igualación, el de sustitución, el gráfico y con suerte hasta el de determinantes, no sé si lo hayan visto. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, pues yo lo voy a hacer con el método de suma y resta. Ahorita voy a borrar estos símbolos de aquí porque me estorban, pero acuérdense que de dónde vinieron estas dos ecuaciones. Estos dos símbolos ahorita los voy a quitar para que no hagan ruido ahí. Bueno, el método de suma y resta consistía en igualar los coeficientes de una de las dos incógnitas para que al sumar o restar las dos ecuaciones, una de las incógnitas se elimine, ¿sí? Por ejemplo, si esta ecuación yo la multiplico por menos 0.8 y esta por 0.6, aquí me va a dar menos 0.48T2 y aquí 0.48T2. Entonces, si yo lo sumo, como este es menos 0.48 y este es 0.48, pues se van a eliminar. Otra forma sería multiplicar esta por 0.6. Aquí me daría el menos 0.48T1 y la ecuación de abajo por 0.8 para que me dé 0.48T1 y al sumarlas se elimine. Entonces, voy a hacer lo primero que dije. Voy a multiplicar la ecuación de arriba, toda, de ambos lados, acuérdense para que no se afecte, por menos 0.8. 0.8. Y la ecuación de abajo por menos 0.6. No, por 0.6. ¿Vale? Eso lo tengo por acá. Entonces, menos 0.8 por 0.6 nos da menos 0.48T2, ¿no? Menos 0.48T2. Luego menos 0.8 por menos 0.8 nos da más 0.64T1. Y menos 0.8 por 0 del otro lado queda 0. ¿Sí? Ahora 0.6 por 0.8 nos da más 0.48T2. 0.6 por 0.6 nos da más 0.36T1. Y 0.6 por 122 nos queda exactamente, es igual a 73.2. Entonces ahora sí la sumo. Aquí menos 0.48T2 más 0.48T2 da 0, no lo voy a poner porque no hace falta. 0.64 más 0.36 da 1T1. Acuérdense que el 1 no se pone tampoco. Entonces da 1T1, que es T1. Y acá da 73.2. Y ya, así de fácil, ya saqué T1. Y ya lo único que tengo que hacer para sacar T2 es sustituir T1 en cualquiera de las ecuaciones. Lo voy a sustituir aquí porque está más fácil. Entonces aquí en lugar de T1 pongo 73.2 y ya queda entonces de la ecuación 1, o sustituyendo en la ecuación 1, sustituyendo en 1, ya me queda 0.6 por T2 menos 0.8 por 73.2 igual a 0. ¿Sí? Entonces este lo paso para acá y me queda 0.6 por T2 igual a más 0.8 por
73.2, ¿sí o no? Y ya entonces este que está multiplicando lo paso dividiendo y ya me queda que T2 es 0.8 por 73.2 entre 0.6. Hacemos esa cuenta, que para no tardarme la voy a hacer aquí, pero recuerden que ustedes la tienen que hacer a mano, ¿eh? Entonces es 0.8 por 73.2 entre 0.6, que da 97.6. Entonces T2 es 97.6 y listo. Si se dan cuenta, decía que T1 y T2 no podían ser mayores que 100 porque si no se quebraban, y pues sí, efectivamente T1 vale 73.2 y T2 vale 97.6. Bueno, ese fue el primer problema y vamos a resolver uno más fácil para que no se queden espantados. Entonces, el siguiente dice así. El problema es el inciso E de esa misma sección. Dice: un niño tira de una caja con 30 kilogramos de masa, la caja tiene 30 kilogramos, con una fuerza de 25 newtons, así jala a 25 newtons, hacia la derecha. Sin considerar la fricción, ¿qué aceleración tiene la caja y qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la caja? Entonces, para calcular la aceleración, pues está raro, decimos, ¿cómo se calculaba la aceleración? Pues nos acordamos que la aceleración de la segunda ley de Newton era fuerza sobre masa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como la caja se va a mover en el eje X, es calcular la fuerza sobre el eje X y dividirlo eso entre la masa y ya nos da la aceleración con la que se mueve la caja. Entonces eso es muy sencillo. La fuerza en X pues va a ser simplemente la magnitud del vector, acuérdense, por coseno de 30. Entonces sería 25 newtons por coseno de 30 grados. Entonces el coseno de 30 grados vale 0.86. Entonces me queda 25 newtons por 0.86. Y eso da como resultado 21.65 newtons. Entonces la fuerza con la que se mueve sobre el eje X es 21.65 newtons. Pues para calcular la aceleración ya nada más divido fuerza entre masa y ya me queda entonces cuál es la aceleración con la que se mueve la caja en el eje X. Entonces vamos a dividir esa fuerza entre la masa de la caja y ya tendremos la respuesta de la primera pregunta. Entonces la aceleración va a ser simplemente pues la fuerza en X, porque la caja se mueve sobre el eje X, o sea sobre el piso, entre la masa. Entonces esto da 21.65 newtons entre 30 kilogramos, que da como resultado 0.88 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esa es la aceleración de la caja sobre el eje X, sobre el piso. Ahora, ¿qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza con la que el piso empuja a la caja hacia arriba, y esa fuerza se calcula porque es la misma con la fuerza que la caja empuja hacia abajo. Vean, supongan que este es el piso, aquí está el piso. Entonces la fuerza normal, voy a borrar la masa ahorita, es una fuerza que va hacia arriba, una fuerza con la que empuja el piso a la caja para arriba. Y entonces esta fuerza es igual a la fuerza debida a la masa de la caja. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza debido a la masa de la caja? Esta fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza debido a la masa y esta es la fuerza normal, que son iguales. Entonces la fuerza debido a la masa se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Acuérdense que a eso se le llama el peso. El peso se mide en newtons y es el resultado de multiplicar
la masa por la gravedad. Entonces la normal es exactamente lo mismo que el peso. Y pues ya, la normal la voy a denotar con una n como cursiva, y es igual al peso de la caja, que sería su masa por la gravedad. Como la masa eran 30 kilogramos y la gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, esto me da 294 newtons. Y ya, terminamos.